Bueno, quiero hablar con usted acerca de la influencia espiritual que hay sobre los seres humanos, sobre los hombres, sobre una región, sobre una familia, porque esa influencia espiritual es la que gobierna y es la que hace que las cosas sucedan, ya sea lo malo, ya sea lo bueno. Y aquí dice esta versión que leímos, esta escritura, que un obispo no debe ser un recién convertido porque se puede envanecer. Y el envanecimiento es una condenación, la misma en que cayó el diablo. Ahora, vaya conmigo a Ezequiel 28. Porque en Ezequiel 28 habla la palabra a el príncipe de Tiro. Y después del versículo 11, 12 en adelante, habla al rey de Tiro. ¿Quién es ese príncipe? Ese príncipe es el gobernante o el rey terrenal que está gobernando sobre Tiro. El hombre, pues, el hombre natural que está gobernando sobre Tiro. Y ese hombre tiene características de la potestad que está cubriendo esa área y que lo está cubriendo a él. Dice el versículo 1, vino a mi palabra del Señor diciendo, hijo de hombre, di al príncipe de Tiro. Ese es el rey de Tiro, el hombre natural, el hombre humano. Así dice el Señor Dios, aun cuando tu corazón se ha enaltecido, dice, y has dicho, un Dios soy. Sentado estoy en el trono de los dioses, en el corazón de los mares. Entonces está hablando de un envanecimiento que este hombre tuvo. Por eso le leía el versículo de Timoteo, donde dice que un obispo no debe ser un recién convertido, no sea que se envanezca y caiga en la condenación en que cayó el diablo. Dice que él se envaneció, pero Dios le dice, no eres más que un hombre y no Dios, aunque hayas igualado tu corazón al corazón de Dios. Características de enaltecimiento. Realmente yo debo de buscar que sea Dios sobre mi vida, Cristo Jesús sobre mi vida, de manera que yo tenga características del Señor Jesús. Porque este hombre tenía características de esa potestad que lo estaba cubriendo. Es la influencia espiritual sobre la vida de un hombre. Versículo 3 le dice, tú eres más sabio que Daniel, ningún secreto te es oculto. Entonces tenía una sabiduría terrenal. ¿Y por qué digo terrenal? Porque no honraba a Dios. Sigue diciendo, con tu sabiduría y con tu entendimiento has adquirido riquezas para ti. Has adquirido oro, plata para tus tesoros. Con tu gran sabiduría has aumentado tus riquezas, tu comercio, y se ha enaltecido tu corazón a causa de esas riquezas. Versículo 6, por lo cual así te dice el Señor Dios, por cuanto has igualado tu corazón al corazón de Dios, por tanto, he aquí traeré sobre ti extranjeros. Pero está hablando de esa sabiduría que no honraba a Dios. Diga conmigo que no honraba a Dios. Dios quiere que seamos sabios nosotros. Aún dice 1 Corintios 1:30 que Cristo Jesús se hizo sabiduría de Dios para nosotros, para que nosotros tuviéramos la sabiduría de Dios. Pero la sabiduría que es de Dios, esa sabiduría honra a Dios. Es decir, que si la potestad bajo la cual estoy honra a Dios, yo voy a honrar a Dios. Pero si la potestad bajo la cual estoy no honra a Dios, no voy a honrar a Dios. Pero el hombre natural tiene características de esa potestad que lo está cubriendo. Versículo 7 dice, traeré sobre ti extranjeros, los más crueles de entre las naciones. Ellos desenvainarán sus espadas contra la hermosura de tu sabiduría y profanarán tu esplendor. Quiere decir que es una sabiduría que en el momento verdadero, en el momento de la dificultad, no le iba a funcionar, no le iba a servir. Porque hay un momento donde necesitamos la sabiduría espiritual. Diga conmigo, sabiduría espiritual. La sabiduría espiritual camina con temor de Dios. Ahora diga conmigo, con temor de Dios. Porque yo puedo tener mucha sabiduría y hay gente en la tierra que tiene mucha sabiduría, como este ser o este personaje, que realmente tenía tanta sabiduría que acumulaba riquezas, acumulaba oro y tenía tremenda sabiduría. Le dice, tú eres más sabio que Daniel. Pero es una sabiduría que no está dispuesta a honrar a Dios, y debemos de tener cuidado con la sabiduría que no está dispuesta a honrar a Dios, no darle el primer lugar a Dios. Pero quiero volver al punto. La potestad espiritual que tiene influencia sobre el hombre. Le sigue diciendo que va a morir como un hombre. Versículo 8, te harán bajar al sepulcro,
morirás con la muerte de los que mueren en el corazón de los mares. Dirás, mire la pregunta, dirás aún un Dios soy en presencia de tu verdugo, tú que eres un hombre y no Dios, en manos de los que te hieren. Y dice, con la muerte de los incircuncisos, de los que no tienen pacto con Dios. Con esa muerte morirás a mano de extraños, porque yo he hablado, declara el Señor. Entonces este rey, este príncipe, este rey terrenal tiene características de enaltecimiento. ¿Por qué? Versículo 11 dice, y vino a mí la palabra del Señor diciendo, hijo de hombre, eleva una elegía sobre el rey de Tiro. Ahora ese rey de Tiro no es un hombre natural. Este rey de Tiro, primero le habla al príncipe de Tiro, que es el rey natural, el hombre, el humano que gobierna en esa área geográfica. Pero ahora le habla al rey de Tiro, que es la potestad espiritual que está cubriendo a ese hombre natural y del cual vienen las características de maldad que ese hombre tenía. Habla al rey de Tiro y dile, así dice el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y perfecto en hermosura. Esta potestad espiritual tuvo un pasado, o tuvo algo en el pasado, conoció en el pasado. Y por eso el conocimiento no es suficiente, cuando el conocimiento no me lleva a honrar a Dios y a poner a Dios en primer lugar. Puedo conocer cosas naturales o puedo conocer cosas espirituales, pero si ese conocimiento no me lleva a honrar a Dios y a poner a Dios en primer lugar, ¿cuál va a ser el estado postrero de mi vida? Bueno, el príncipe de Tiro, morirás como los incircuncisos. ¿Acaso vas a decir soy un Dios delante del verdugo que tienes frente a ti? Porque realmente la sabiduría que yo tenga debe servir para honrar a Dios, para que realmente esa sabiduría sea de bendición y esa sabiduría me lleve a un buen final. Dice ahí, eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría, perfecto en hermosura. Así era esa potestad o ese rey o ese ser que estaba gobernando sobre Tiro en los aires. Dice, tú eres el sello de la perfección, lleno de sabiduría y perfecto en hermosura. Y entonces le dice, en el Edén, estabas en el huerto de Dios. Tuvo un pasado, conoció muchas cosas. De toda piedra preciosa era tu vestidura, el rubí, el topacio y el diamante, el berilo, el ónice y el jaspe, el zafiro, la turquesa y la esmeralda y el oro. Y la hechura de tus engastes y de tus encajes estaban en ti el día que fuiste criado, fueron preparados para ti. Y es que es maravilloso conocer a Dios y que Dios te dé un lugar. Es maravilloso lo que Dios hace con nosotros. Dios nos prepara y Dios nos levanta en alto y Dios nos da vida. Y Dios nos bendice abundantemente y Dios abre nuestro entendimiento. Amén. Dios abre nuestro entendimiento, nos hace conocer cosas naturales y cosas espirituales, cosas que otros no comprenden. Sin embargo, no es garantía si no guardo mi corazón para Dios. Dice el versículo 14, tú querubín protector de alas desplegadas, yo te puse allí. Dice, estabas en el santo monte de Dios, andabas en medio de las piedras de fuego. Él estuvo ahí, él experimentó. Y qué bonito es experimentar. La experiencia debe de ser siempre para estar agradecido con Dios, mi hermano. Para darle gracias al Señor. Mire qué bonito nos visitó el Señor el día de hoy. Y no quiero solamente que nos visite, quiero que su gloria quede en medio nuestro. Habite en medio nuestro. Pero cada experiencia debe de ser para estar agradecido con Dios. Para decirle, Señor, gracias por lo que me permitiste conocer. A este querubín le dice, tú estabas en el santo monte de Dios, andabas en medio de las piedras de fuego. Dice el versículo 15, perfecto eras en tus caminos desde el día que fuiste criado. Pero entonces dice algo, hasta que la iniquidad o la maldad se halló en ti. La maldad es una potestad opuesta a Dios. La maldad o la iniquidad es aquella que no se goza con lo de Dios, sino que lo que quiere es pervertir lo de Dios. ¿Sabe que el diablo es experto en imitar? Hay imitaciones
imitaciones que se parecen a las de Dios. Por eso el diablo, mire, el diablo no creó la música, sin embargo la distorsionó. Y la distorsionó para poner influencia sobre los seres humanos a través de la música. Y la música lleva al hombre a ser melancólico, a pensar en adulterios, a pensar en borracheras, a pensar en valentías. Y el diablo lo hace a través de la música. Creo que yo debo de tener cuidado qué música es la que me gusta a mí, porque eso va a influir sobre mi vida. Allá en nuestros países, con el crimen organizado y todo eso, empezaron los famosos corridos donde exaltaban la valentía del hombre. Y empezó a despertar cosas en el corazón de los hombres para inclinarse más a la maldad, para ver si alcanzaban esas cosas. Pero si yo oigo de Dios y yo experimento lo de Dios y puedo, hermano, acercarme a Dios y decirle: Señor, yo quiero conocer más de ti, me gusta esta alabanza, adoración, el entrar al lugar santísimo a adorarte. Este hombre, este ser, esta potestad, dice, le dijo: perfecto eras en tus caminos desde el día que fuiste criado hasta que la iniquidad se encontró en ti. Aislarse o apartarse de Dios, mi hermano, no lleva a lo bueno. Hay cosas que el hombre quiere hacer por su lado para traer gloria a sí mismo. Hay un dicho entre los hermanos, entre una línea de hermanos americanos, donde dicen el creyente, el cristiano a veces se pierde lo sobrenatural por andar buscando lo espectacular. Lo espectacular es el show. Lo espectacular es el que yo brille como hombre. Lo espectacular es hacer eso, un espectáculo. Y ellos dicen, el hombre, el creyente en la tierra se pierde lo sobrenatural por andar buscando lo espectacular. Y es que el corazón se puede apartar. Empiezan quizás granos pequeños de maldad en el corazón del hombre que empiezan a influenciar el corazón del hombre y empieza a perder lo verdadero, lo que Dios tiene para él. Dice ahí el versículo 16, a causa de la abundancia de tu comercio, te llenaste de violencia y pecaste. A causa de lo mucho que tenías y de lo mucho que conocías, obviamente. Dice, yo pues te he expulsado, y dice, por profano del monte de Dios. Profano es cuando la persona pierde la reverencia a las cosas espirituales, a las cosas de Dios. Empezó a ser un ser profano porque le faltó el temor delante de Dios. Nosotros debemos de saber que la gloria es de Dios, es de nuestro Señor. Por profano del monte de Dios te he expulsado y te he eliminado, querubín protector, de en medio de las piedras de fuego. Le empezaron a importar poco las cosas de Dios, solo buscaba su propia gloria. Debemos de buscar la gloria de Dios, mis hermanos. Que Dios sea glorificado. Que la influencia que tenemos sobre nosotros sea Cristo Jesús nuestro Señor. Que sea Él sobre nuestra vida el que produzca en nosotros. La Biblia dice que Dios produce el querer como el hacer en nuestras vidas. Que haya algo limpio en nuestro corazón para poder presentárselo a Dios. Dice el versículo 17, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría. Mira lo que dice, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Y dice, te arrojé en tierra, te puse delante de los reyes para que vieran en ti un ejemplo. Entonces esa potestad estaba ejerciendo influencia sobre el rey de Tiro, el hombre natural. Y por eso era la conducta que él tenía. ¿Cómo va a ser mi conducta? Dependiendo la influencia que tenga sobre mi vida. ¿De dónde viene la influencia que tengo sobre mi vida? ¿La puedo tener de una potestad maligna o puedo tenerla del Dios Todopoderoso y de Cristo Jesús sobre mi vida? Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Y dice, te arrojé en tierra. Te puse delante de los reyes para que vieran en ti un ejemplo, una hermosura corrompida. Versículo 18. Por causa o por la multitud de tus iniquidades, por la injusticia de tu comercio,
profanaste tus santuarios. Nuestros santuarios son nuestra vida. Ese es el santuario de Dios, nuestra vida, nuestro cuerpo. Dice, y yo he sacado fuego del medio de ti, que te ha consumido y te ha reducido a ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Y es que, mi hermano, la gloria trae una responsabilidad. Diga conmigo, responsabilidad. Como aquellos ministros, un ministro viejo y un ministro joven, subieron a un monte arriba. Subieron al monte y cuando llegaron allá arriba, el ministro se sentó y aquel estaba de pie parado, mirándole el paisaje. Y el ministro viejo le dijo, mira, el asunto en Dios es que entre más alto subas, más bajo debes de bajar tú. Cuando estás en la cima de la montaña no puedes estar de pie, porque ahí el aire te puede derribar, te puede tumbar, porque ahí pega más fuerte el aire realmente. Y esta potestad Dios la elevó. Dios la puso en un buen lugar, en un lugar alto, donde su corazón se enalteció, donde el corazón ya estaba realmente apartado de Dios, ya no buscaba la gloria de Dios, lo que buscaba era que Él brillara, que Él tuviera. Y era una influencia sobre los hombres que habitaban en esa región. Dice ahí, dice el versículo 19, todos los que entre los pueblos te conocen están asombrados de ti. El asombramiento de lo que pasó. Te has convertido en terrores, ya no serás más. Solo ejemplo de lo que no se debe de hacer. Pero repito, la gloria trae una responsabilidad. Hay una responsabilidad. Señor, quiero honrarte. Señor, quiero servirte, pero entiendo la responsabilidad que tengo yo como ministro tuyo. Entiendo la responsabilidad que entre más me das, más se demanda. El Señor Jesús dijo que al que más se le da, más se le demanda. Y yo quiero que Dios nos dé muchas cosas. Yo quiero que Dios nos dé su gloria, mi hermano. Yo quiero que seamos conocidos por la gloria de Dios en medio nuestro, pero debemos de saber que eso trae más responsabilidad. Me agradó la palabra que me dieron a mí. He trabajado tu alma y tu alma ha tenido muchos problemas. Y yo digo, sí, Señor, correcto, correcto. El alma del hombre es la que se emproblema. El alma del hombre es la que tiene que ser trabajada. El alma del hombre es la que debe entender que entre más gloria, más responsabilidad. Entre más grandeza, más humillación. Entre más confianza, más obediencia. Nosotros debemos de honrar a Dios primeramente. Debemos de caminar con Dios y decirle, Señor, gracias por tu Santo Espíritu, porque realmente, como ese cántico que, hermano, si el león ruge, ¿quién no va a profetizar? Alguien debe de profetizar. ¿Por qué? Porque hay una influencia, o sea, no es la grandeza del hombre, pero sí estoy de acuerdo y sé que entre más sea la influencia de Dios, el hombre puede hacer cosas espectaculares en la tierra. El hombre con el Espíritu de Dios sobre su vida, mi hermano, se vuelve Superman. De verdad se vuelve Superman, hace cosas extraordinarias. Pero no por él, sino por la influencia espiritual que hay sobre su vida. Y debemos de reconocer eso y decirle, Señor, gracias, Padre, y a ti sea la gloria, porque eres tú el que lo hace. Eres tú, Señor. Pero en esta potestad vino a ser un ejemplo de lo que no se debe de hacer. Ahora, en Daniel capítulo 10, vaya conmigo a Daniel capítulo 10, porque hoy quiero que medite en que yo tengo que entregarle mi vida al Señor completamente y dejar que Él ejerza dominio sobre mi vida, porque si no es Él el que ejerce dominio sobre mi vida, otro va a ejercer dominio sobre mi vida. Es decir, que nosotros somos de Dios. ¿Cuándo decimos amén? Yo no sé cuál fue la experiencia suya en la vida, pero la mía en la vida fue muy buena, mi hermano. Yo de niño me portaba como cristiano, aunque no era cristiano. Yo trataba de portarme bien, de ser obediente, no era inclinado a la maldad, no era inclinado a las mentiras. Nunca me gocé cuando me decía una mentira. Si un día decía una mentira, me dolía, hermano, hasta lo profundo de mi corazón. Me dolían las injusticias, me dolía el dolor ajeno. Cuando a mis hermanos más pequeños mi mamá se lo sonaba, yo también lloraba. Y mi mamá me preguntaba, ¿y tú qué tienes? No, nada, decía.
porque me dolía en el corazón. Tuve buenas inclinaciones. Buenas inclinaciones, aunque no era cristiano. Por eso yo a veces miro personas y digo, estas personas desde niños se miraba que estaban escogidas y receptivas al evangelio, al Señor, eran dóciles. Usted que le gustó quizás allá en el pueblo la cacería y mató de toda clase de animales para comer, y es lícito, la Biblia nos enseña que son para comer. Pero yo lo más que llegué a matar fue un mentado pájaro que hizo tonto ahí, hermano, que nunca maté le llamábamos huilotas, conguchas, palomas, venados, y nunca maté ni un animal. Lo único que maté fue ese mentado pájaro. Andaba con mi resortera y mi bolsa de piedras. Y agarré, miré el pájaro en la rama y lo agarré y le tiré. Esa piedra por chiripada le pegó y lo derribó. Y cargaba el pájaro en la bolsa de las piedras y lo cargaba guardado porque había matado un pájaro. Pero fue lo único. Jamás maté otro animal. Y cuando hice algo que se tenía que hacer, realmente yo no me sentía cómodo. Cuando fui la primera vez creo yo, segunda vez, primera vez que fui de Estados Unidos para México, había unas armas ahí y mi mamá tenía una perra ahí que yo creo que los vecinos, mi mamá se llamaba Isidra. Me imagino que los vecinos le habían dicho, Isidra, mata a esa perra. Esa perra mordía escondidas. Esa no le ladraba a nadie. Si alguien llegaba, la perra llegaba callada por detrás y cuando aquel sentía ya le estaba arrancando el pedazo de carne, hermano. Esa perra era una perra traicionera y yo creo que todos los vecinos, personas que realmente estimaban a mi mamá, le decían, Isidra, mata a esa perra, un día te va a meter en un problema. Y cuando yo amanecí ahí en mi casa, mi mamá me dijo, llévate la perra por allá y mátala por allá, ya no quiero esa perra aquí. Ya. Entonces ya agarré el arma y me la llevé por allá, lejos. Le puse el arma en la frente y ahí le pegué el balazo y la perra nomás se dobló y ahí la dejé tirada. Pero son cosas que duelen. Nunca me sentí cómodo con algo así, porque desde niño ya tenía esas inclinaciones a no hacer lo malo. Sin embargo, cuando uno se expone a malas influencias, esa persona que parece que no iba a hacer nunca nada malo, empieza a portarse mal. Empieza a actuar la maldad, pero a causa de la potestad que está ejerciendo poder sobre ese territorio, sobre esa persona, sobre esa familia, sobre esa área. Y Daniel capítulo 10, versículo 13, dice que el príncipe de Persia, el príncipe del reino de Persia, que está hablando este ángel de una potestad espiritual, le está diciendo a Daniel, el príncipe del reino de Persia se me opuso por 21 días. Pero aquí Miguel, uno de los primeros príncipes, vino en mi ayuda, ya que yo había sido dejado allí con los reyes de Persia. Y entonces hay un príncipe de Persia que es una potestad espiritual. Pero yo lo que quiero decirte en esta tarde es que el hombre es el que le cede el señorío a esas potestades. Es el hombre, es el ser humano, el que le cede el señorío a esas potestades, y esas potestades empiezan a gobernar. Empiezan a ejercer dominio. Y la persona empieza a tener esas características, esa actitud. Por eso en nuestros países toda esa maldad que hay ahora, desafortunadamente es a causa de cultos, de entregarse a la idolatría. Es decir, que muchas veces el evangelio quiso entrar a algunos pueblos, pero la gente dijo, no queremos el evangelio. Estamos bien con nuestra religión. Estamos bien adorando ídolos. Y entonces Dios los entregó. Bueno, ¿qué eso quieren? Denle pues. Van a ver que esa potestad lo único que trae es maldad sobre sus vidas. Y empezaron los problemas y empezaron las dificultades, porque realmente hay una potestad espiritual, pero es el hombre el que le entrega el derecho a esa potestad. En el caso del príncipe de Persia, es el mismo hombre el que le entrega la potestad, y entonces esa potestad está gobernando en ese lugar. Y se van a manifestar cosas de acuerdo a esa potestad que está ahí. El versículo 20 dice que entonces él dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Ahora vuelvo para luchar contra el príncipe de Persia,
Y cuando yo termine, aquí el príncipe de Grecia vendrá. Entonces hay una guerra espiritual que quiere gobernar la vida, que quiere gobernar las familias, que quiere gobernar las finanzas, que quiere gobernar, hermano, al hombre en la tierra. Hay una guerra espiritual. Por eso dice este ángel, dice ahí en el versículo 20, dice: ahora vuelvo para luchar contra el príncipe de Persia, contra esa potestad que está gobernando. Y cuando termine, he aquí el príncipe de Grecia vendrá. Porque esas potestades están tratando de tener bajo su dominio, bajo su idolatría, bajo sus leyes, bajo su influencia, y que lo que pase ahí sea por lo que ellos deciden, por lo que ellos hacen y por lo que ellos son. Pero yo puedo elegir entregarle mi vida a Cristo Jesús y hacerlo a Él Señor de mi vida, y hacer lo que Él tome control de mi vida, entregarme completamente a Él. Por eso yo no puedo estar jugando con el evangelio. Yo no puedo estar jugando mitad y mitad. ¿Por qué? Porque le entrego derechos al enemigo. Él tiene derechos a afectar mi vida, a afectar mi familia, a afectar a mis hijos, a afectar a mis nietos, porque yo me estoy entregando a eso. Quizás exteriormente pienso que estoy jugando. Puedo estar jugando con mi conducta, o puedo estar jugando con música, puedo estar jugando con prácticas. Por eso yo no me meto a un templo de ídolos, mi hermano. Aún si un familiar mío fallece y es religioso y su familia es religiosa y quiero acompañarlos al funeral, pero van a pasar a un templo de ídolos, yo no voy a ese templo de ídolos. Aquí los espero afuera. Aquí los espero, nos miramos allá como sea, quiero acompañarlos, quiero apoyarlos, pero yo no voy a exponerme. No tengo nada que hacer en ese lugar, porque yo no quiero influencias idolátricas sobre mi vida. Y digo las influencias cuando uno voluntariamente se entrega, porque nosotros estamos cuidados en todo tiempo y en todo lugar. Amén. Dice, vuelvo para luchar contra el príncipe de Persia. Recuerde que hay potestades espirituales. Hay guerra espiritual. Versículo 21. Sin embargo, te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. Diga conmigo, el libro de la verdad. Para nosotros el libro de la verdad es la Biblia, mi hermano. Es el libro de la verdad para nosotros. Ahí está la verdad para nosotros. Dice, te declararé lo que está escrito en el libro o inscrito en el libro de la verdad. Y lo triste es que dice que no hay nadie que se mantenga firme a mi lado contra estas fuerzas, sino Miguel vuestro príncipe. Que no haya nadie que se mantenga firme, que no haya nadie que esté trabajando para que no haya esas influencias negativas. Mire, los seres espirituales quieren gobernar casas, quieren gobernar familias, pero quieren gobernar congregaciones también. No se me olvida la experiencia de aquel predicador cuando dice que él fue a predicar a un lugar, a una iglesia. Él era predicador itinerante y fue a predicar ahí, y al siguiente año volvió a regresar. Pero cuando fue la primera vez, dice que en la predicación parece que el cielo estaba cerrado. Estaba difícil. Dice, cuando estaba predicando parece que me estaban ahorcando. Las palabras parece que caían ahí y de ahí no pasaban a ningún lugar. Una sequedad extrema, una oposición extrema durante la predicación, una sequedad extrema en esa congregación. Al siguiente año volvió a ir a predicar y el asunto era diferente. Una libertad, era la gloria de Dios, una libertad para predicar. Se sentía el Espíritu de Dios cuando predicaba y él mismo se gozaba de la libertad que había. Y entonces después la esposa del pastor le dijo, hermano, ¿usted notó alguna diferencia de la otra vez que vino para predicar en esta ocasión? Dijo, como del cielo a la tierra. Como del cielo a la tierra. Un cambio extremo. Antes era seco, difícil, parece que me estaban ahorcando cuando predicaba. Y ahora mucha libertad. Y entonces le dijo a ella, a su esposo, le dijo, cuéntale al hermano lo que pasó. Dice, bueno, yo sabía de esa situación. Me metí a orar en la iglesia, me metí en ayuno y oración. Señor, ¿qué está pasando con esta sequedad? ¿Qué está pasando? Dice, y cuando yo levanté los ojos y abrí los ojos, había un ser como un gorila arriba en el techo de la iglesia que estaba cubriendo todo el lugar. Y cuando lo miré, empecé a reprenderlo. Empecé a ordenarle que se fuera. Y yo vi cuando cayó y lo corrí para la puerta y lo saqué de la iglesia y lo perseguí hasta la primera cuadra. Y no vuelvas a regresar a este lugar. Y desde entonces tenemos cultos gloriosos en la iglesia, dice. Porque realmente
hay potestades que están queriendo controlar no solamente casas y familias, sino aún congregaciones. Pero aquí lo triste dice, no hay nadie, dijo el ángel. Dice, no hay nadie que se mantenga firme a mi lado contra estas fuerzas. Qué tremendo que no haya nadie. Nosotros debemos de buscar que sea Cristo el que reine sobre nosotros. Que sea Él el que reine en nuestras vidas, en la congregación. Y si reina en la congregación, va a reinar en las familias también. Va a reinar en los hogares y la bendición se va a manifestar donde quiera que vayamos. Porque nosotros necesitamos ayuda. Ayuda en nuestras familias, ayuda con nuestros hijos, ayuda con nuestra salud. Porque si en una congregación, aquí no, y nunca pasará, pero si en una congregación todo el mundo está enfermo, hay un problema en esa congregación, mi hermano. Si todo el mundo está enfermo, desde el mayor hasta el menor, ahí en esa congregación hay un problema. Hay un espíritu de enfermedad que se tiene que echar fuera en el nombre de Jesús. Pero se tiene que buscar que la influencia espiritual sea Dios, sea Cristo Jesús, sea su reino. Por eso no se puede jugar con el pecado. No se puede jugar con el pecado. No te pongas a oír música que digas, bueno, es que es música sana y no tiene malas palabras, pero tiene una influencia del enemigo. Lo usa para atacar los sentimientos de las personas. Porque el enemigo quiere llegar al alma, al corazón, pero la puerta es la mente. Por eso, según el hombre piense, así es él. Si tú piensas lo bueno, llega a tu corazón. Pero si piensas lo malo llega al corazón también. Entonces, guárdate para Dios. Un consejo, guárdate para Dios. No juegues con el pecado. Que la influencia que haya en ti sea solamente Dios. Solamente el Señor. Dice que ahí no hay nadie que se mantenga firme a mi lado contra esas fuerzas, sino Miguel, vuestro príncipe. Haciendo a Jesús Señor, obviamente cooperamos con lo que está escrito en el libro de la verdad. Porque dice, te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. Y yo quiero que lo que está escrito se manifieste en mi vida. Pero haciendo a Jesús Señor de mi vida. El capítulo 11, versículo 2. Capítulo 11, versículo 2 dice, y ahora te declararé la verdad. He aquí se levantarán 3 reyes más en Persia. ¿Por qué? Porque hay una potestad que está gobernando. Cualquiera diría, pero ¿por qué Dios permite eso? Y Dios dice, ¿por qué lo permiten ustedes? ¿Por qué? Porque hay un príncipe de Persia que está gobernando. Y entonces dice ahí, se levantarán 3 reyes más en Persia, y un cuarto rey obtendrá muchas riquezas, más riquezas que todos ellos. Cuando éste se haya hecho fuerte con sus riquezas, incitará a todo el imperio contra el reino de Grecia. Esa es la situación que se vivía por causa de la influencia espiritual. Cualquier cosa que tú mires, buena o mala, es una influencia espiritual. Mire, aquí Roselio es una bendición, mi hermano. Roselio es una bendición, porque hay una influencia espiritual buena en este lugar. Y aquí, mire, si usted se da cuenta, en Roselio las iglesias crecen. Hay iglesias, nosotros no somos la iglesia más grande. No, aquí hay iglesias más grandes que nosotros, aquí en Roselio. Y buenas iglesias, ¿sabe por qué? Porque hay una influencia espiritual. Hoy en la mañana, no voy a decir ni en la madrugada, sino en la mañana. Y cuando digo en la mañana, estoy hablando 8 de la mañana. No estoy hablando a las 6 de la mañana, estoy hablando a las 8 de la mañana. Estaba dormido, hermano, porque me había levantado temprano y todo eso. Pero como a las 8 de la mañana estaba dormido, y entonces me miré predicando en la entrada del pueblo. Ahí, frente al dealer del Brand Sauceos, ahí, enfrente, de este lado. No del lado del dealer, sino de este lado. Ahí estaba yo predicando y tenía como una cámara, como la cámara que está ahí enfrente, como que estuviera del otro lado de la carretera, la cámara, o por lo menos en medio de los dos sentidos. Y ahí estaba predicando, y entonces llegó una hermana que se me hace que ni vive ya. Una hermana americana que yo la miraba en el canal de televisión aquí de Roselio, porque Roselio tiene todavía un canal de televisión que ya no funciona. Si usted lo busca, lo encuentra todavía, pero ya no está como estaba antes, estaba un poco mejor. Pero esa hermana, creo yo, no estoy seguro, que era la mamá de la hermana Lisa. Los que sabremos de aquel tiempo nos acordamos de la hermana Lisa, que fue la que anduvo moviendo que los hispanos escucharan la palabra. Creo que era la mamá de ella, creo yo, la ancianita,
que se ponía a predicar en la televisión, salía en la televisión con su Biblia predicando. Y entonces ella se me acercó y se me puso por un lado de mí. Y yo le dije, ¿quieres que me vaya para que tú prediques? Porque ella también llegó con su púlpito y puso su Biblia también, y también iba a predicar ahí en la entrada del pueblo. Y me dijo, no, sigue, yo ahorita voy a arreglar aquí. Y tuvo bonita la experiencia, pero ahora que estoy mirando esto, Dios bendice lugares. Dios tiene lugares donde se predica la palabra. Y lugares donde están protegidos y guardados. Pero también dicho sea de paso, hay ciudades, mi hermano, donde la misma gente dice, no, aquí es difícil poner una iglesia. Aquí las iglesias no crecen. Aquí las iglesias 10, 12, 15 personas máximo, y puede haber 10 iglesias en la ciudad, pero ninguna de ellas pasa de 10, 15 personas. Porque hay una influencia negativa sobre la ciudad hasta que se derribe esa influencia. Por eso lo peor que pueden hacer los ministros y las iglesias de ese lugar es estarse peleando una con otra. Esa potestad que está obstruyendo la obra de Dios está feliz, hermano. Peléense una con otra, todas las iglesias, todas en pleito una con la otra. ¿Por qué? Porque eso le ayuda a esa potestad a estar gobernando ese lugar. Pero cuando las iglesias se unen y dicen vamos a proclamar el evangelio de Cristo y lo vamos a hacer a Él, Señor. Por eso les decía que me gustó la palabra, porque la palabra decía, he estado trabajando con tu alma, con problemas de tu alma. Amén, porque el problema del cristiano es el alma. Es el alma, es el que busca los conflictos. Es el que vive en conflicto. ¿Y qué es lo que pasa? Que hay potestades espirituales controlando el lugar y el pueblo no es bendecido. Pero Dios quiere que la bendición sea sobre nosotros, pero si nosotros hacemos a Cristo Jesús realmente Señor de nuestras vidas. Una palabra, no juegues con el evangelio. No juegues con el evangelio. No juegues a ser cristiano, mi hermano. Porque atraes influencias negativas de potestades que quieren gobernar. Dice el versículo ahí que habría este panorama o esta situación en ese lugar por el rey que estaba gobernando ahí en Persia. 3 reyes en Persia, un cuarto que enriquecería más que los otros, pero no son reyes de Dios. Cuando éste se haya hecho fuerte con sus riquezas, incitará a todo el imperio contra el reino de Grecia. Ahora, el capítulo 12... Versículo 1, dice, en aquel tiempo se levantará Miguel. Miguel es un arcángel de Dios puesto para el pueblo judío, para los israelitas. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que vela sobre los hijos de tu pueblo. Mira lo que dice, que será un tiempo de angustia, cual nunca hubo desde que existen las naciones hasta entonces. Pero mira lo que dice, a causa de esa influencia espiritual, dice, y en ese tiempo tu pueblo será librado. Todos los que se encuentren inscritos en el libro. Entonces habría tiempos difíciles, pero los tiempos difíciles no serían dañinos para el pueblo de Israel a causa de la influencia espiritual que estaba cubriéndolos y guardándolos. Ahí estaba Miguel, el príncipe que está a favor de los judíos. Versículo 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para la vida eterna y otros para la ignominia o la vergüenza, para el desprecio eterno. Versículo 3. Los entendidos brillarán como el resplandor del firmamento, y los que guiaron a muchos a la justicia como las estrellas por siempre jamás. La influencia espiritual sobre el pueblo judío lo guardaría en el tiempo de angustia tan difícil entre las naciones. Miguel es el que vela. Él estará velando en el tiempo de angustia, porque puede haber tiempo de angustia en el mundo, mi hermano. Puede haber tiempo de angustia. Vivimos en este mundo. Y este mundo puede tener tiempos de angustia, pero yo quiero estar preparado. Mire, vino la pandemia. Y la pandemia vino muchas veces a ver qué había en el corazón. Y a ver cuál era la fe que había en el corazón. Y me dio gusto porque muchos se arreglaron. Yo escuché de ministros del evangelio, ministros viejos, hermano, que cuando vino la pandemia tuvieron que ponerse a cuentas con otros ministros. Vamos a hablar. Uno que se fue, le mandó a decir a otro, ya tuvo tiempo de hablar con el otro, y le dijo, por favor díganle al ministro fulano que me perdone todo lo que yo le hice, porque se quiere ir en paz. La pandemia, pues si usted se da cuenta, la pandemia vino y agarró parejo, hermano. Agarró cristianos y no cristianos. Agarró parejo, pero uno tiene que ver su corazón. Estaba mirando un
documental. Y en ese documental había uno que se había involucrado en esa estafa. Y dijo, pero ahora no tengo tiempo para esos problemas, dijo. Dijo él, el cáncer me enseñó que hay cosas más importantes por las cuales vivir y en las cuales hacer. Porque ese es el problema, que a veces vienen dificultades que nos vienen a enseñar lo que realmente es importante. Yo mismo puedo decir que no tengo tiempo de hacer algo en la vida que quiero hacer porque estoy ocupado en la iglesia. Pero el día que me muera, la iglesia va a seguir, gracias a Dios. Amén. Entonces realmente sí hay tiempo. Es uno el que no mira dónde está realmente lo esencial o lo más importante. Miguel vela sobre los judíos en el tiempo de angustia para que no les vaya mal. El pueblo judío sería librado en ese tiempo de angustia, pero a causa de la influencia espiritual. Medita, ¿qué influencia espiritual hay sobre mi vida? ¿Sabes cuál está? La que tú le des. Exactamente esa, no otra. La que tú le abras puertas, esa es la influencia que hay sobre tu vida. Esa influencia gobierna sobre tu vida. Si haces realmente a Jesús como Señor de tu vida, Él va a reinar, Él va a gobernar. Pero si permites que otra potestad tome control, ¿qué usa esa potestad? El corazón. En el caso de Timoteo dice, no, un obispo, no un recién convertido, no sea que se envanezca y caiga en la condenación que cayó el diablo. ¿Qué usó el diablo para gobernar o qué se usó para gobernar sobre el diablo? El envanecimiento, el enaltecimiento. Y eso de entregándole derechos al enemigo. Ahora, en 1 Corintios 11, vaya conmigo a 1 Corintios 11. Nosotros caminaremos en victoria. ¿Cuándo dicen amén? Amén? Pero la manera de caminar en victoria es que Cristo Jesús sea nuestro Señor. Amén. Que Él sea la influencia espiritual. Haz cosas por Él, no por nadie más. Por Él. Dile, Señor, sé tú Señor de mi vida. Entrégate. Lo que tú hagas, hazlo por el Señor. Di, Señor, sí, yo quiero entregarte todo mi ser. Quiero entregarte mi familia. Quiero entregarte mi vida. Quiero entregarte mis finanzas, quiero entregarme todo lo que soy a ti, Señor, para que tú seas Señor sobre mi vida. 1 Corintios 11, versículo 2 dice, os alabo porque en todo os acordáis de mí y guardáis las tradiciones con firmeza, tal como yo os las entregué. Pero quiero que sepas que la cabeza de todo hombre es Cristo. Y la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios. Fíjese que me gusta esta escritura cuando el Señor me la reveló, porque me estaba enseñando que Pablo dice, os alabo, hermanos, porque en todo se acuerdan de mí y guardan las tradiciones o las doctrinas tal como yo se las entregué, pero quiero que sepan que yo no soy cabeza de nadie. Es muy importante eso. Pero quiero que sepan que yo no soy cabeza de nadie. Os alabo, hermanos, porque en todo se acuerdan de mí y guardan las tradiciones o las doctrinas tal como se las enseñé. Pero quiero que sepan que yo no soy cabeza de nadie. Entiéndalo, por favor. Yo soy el apóstol, pero yo no soy cabeza de nadie. Sino que Dios es cabeza de Cristo. Cristo es cabeza del hombre y el hombre es cabeza de la mujer. Potestad. Potestad. ¿Qué potestad está gobernando sobre tu vida? ¿Cuál es la cabeza que está sobre tu vida? ¿Cuál es la cabeza que está sobre ti? Versículo 3 dice, quiero que sepas que la cabeza del hombre es Cristo. La cabeza de la mujer es el hombre y la cabeza de Cristo es Dios. Versículo 4. Todo hombre que cubre su cabeza mientras ora o profetiza, deshonra su cabeza. La cabeza se debe de honrar. Diga conmigo, se debe de honrar. A Cristo se le debe de honrar. Se le debe de dar el primer lugar, porque todo hombre que cubre su cabeza mientras ora o profetiza, deshonra o afrenta su cabeza. A la cabeza se debe de honrar. Cada uno tiene su honra. Por supuesto, los ministros tenemos nuestra honra de parte de Dios y el pueblo debe de guardarnos el respeto, no porque seamos la cabeza de la iglesia, la cabeza se llama Cristo Jesús, sino porque somos servidores que Dios puso. Pero siempre con la idea de honrar a Cristo Jesús, y esta es la manera como yo recibo bendición, como yo soy bendecido. Versículo 4.
Todo hombre que cubre su cabeza, deshonra su cabeza. Versículo 5. Pero toda mujer que tiene la cabeza descubierta, mientras ora o profetiza, deshonra su cabeza, porque se hace una con la que está rapada. Y entonces dice que la conducta honra o deshonra. Yo quiero honrar a Dios con mi conducta. O sea, yo no puedo portarme como cristiano el domingo en la iglesia y portarme como mundano en el trabajo, mi hermano. Porque mi conducta honra a mi cabeza, y mi cabeza se llama Cristo Jesús. Toda mujer que ora con la cabeza descubierta o profetiza con la cabeza descubierta, deshonra su cabeza, porque se hace una con la que está rapada. Las rapadas eran las prostitutas de ese tiempo, las rameras. Versículo 6. Porque si la mujer no se cubre la cabeza, que también se corte el cabello. Pero si le es deshonroso parecer una ramera, pero si le es deshonroso, dice que entonces, si le es deshonroso cortarse el cabello o raparse, entonces que se cubra. Versículo 7. Pues el hombre no debe cubrirse la cabeza, ya que él es la imagen y la gloria de Dios. Pero la mujer es la gloria del hombre. La gloria de Dios y la gloria del hombre. La Biblia enseña que la iglesia es la gloria de Cristo Jesús. Y por eso la iglesia debe estar cubierta por Cristo Jesús. Por eso Dios pone ministerios, por eso Dios pone coberturas para cubrir. Para decir, yo quiero que esta influencia esté sobre tu vida. Yo quiero que mi influencia esté sobre tu vida y que esa influencia sea la que produzca cosas buenas en tu ser. O sea, si tú esperabas que producieras cosas buenas solamente por ti, sin la influencia de Dios, no vas a poder, mi hermano. Porque el hombre trae la maldad desde nacimiento. Pero cuando la influencia de Dios está sobre mí, empiezo a producir cosas buenas. Empiezo a producir cosas de Dios. Por eso repito, cuando está la influencia de Dios sobre nuestras vidas, el hombre se vuelve Superman, hermano. De verdad. Uno hace cosas maravillosas, espectaculares. Oh, gracias, Señor. Mira lo que se puede hacer, pero solamente porque tu influencia está sobre mi vida. Hay influencia sobre la vida del hombre. Dios pone palabras sobre la vida de las personas. Dios pone una palabra de vida, una palabra de bendición. Versículo 7. El hombre no debe cubrirse la cabeza. Versículo 8. Porque el hombre no procede de la mujer, sino la mujer del hombre. Quiere decir que la iglesia procede de Cristo. Amén. La iglesia procede de Cristo Jesús. Él es el autor de la iglesia. Versículo 9. Pues en verdad el hombre no fue creado a causa de la mujer, sino la mujer a causa del hombre. La iglesia fue hecha por causa de Cristo y para Cristo. Todo fue creado por Él, por medio de Él y para Él. Amén. Todo fue creado por Él. Por eso nosotros le pertenecemos a Cristo Jesús. Y debemos de dejar que Él sea nuestra cabeza, que Él tenga la influencia sobre nuestras vidas. Por eso realmente nosotros manifestamos características dependiendo de la influencia que tengamos en nuestra vida. Si usted manifiesta características como las que el pastor tiene en la iglesia, quiere decir que el pastor tiene una influencia sobre su vida. Es una cobertura espiritual. Pero si usted manifiesta otras cosas diferentes y aún malas, quiere decir que falta influencia de la cobertura espiritual que Dios pone sobre su vida. Los hijos, Dios quiere que se parezcan a papá. Cuando papá hace lo bueno, por supuesto. Pero si el hijo no tiene características, quiere decir que no hay una influencia espiritual sobre el hijo. Yo quiero que pensemos en la influencia espiritual que se ejerce sobre el ser humano en la tierra. ¿Qué voy a manifestar yo? Dependiendo de la influencia espiritual de la potestad que está sobre mi vida. Y en este caso la potestad sobre mi vida es Cristo Jesús. Versículo 10 dice: por tanto, la mujer debe tener un símbolo de autoridad. Recuerde que el versículo 3 dice que la cabeza de la mujer es el hombre. Y la mujer debe cubrirse la cabeza para orar y profetizar,
Porque esa cobertura que la mujer usa es un símbolo de autoridad sobre la cabeza por causa de los ángeles. Porque hay influencias espirituales. Porque hay coberturas espirituales. Hay príncipes de Persia, hay príncipes de Grecia, hay príncipes de maldad que se mueven en áreas geográficas. Y aquí donde vivimos, en nuestro bendito Roselio, hay influencias negativas, mi hermano. Hay influencias negativas también. Pero gracias a Dios es más fuerte la fuerza de Dios en este lugar. Gracias a Dios por las iglesias americanas que se reúnen a alabar a Dios. Gracias a Dios porque vivimos en un lugar donde en cada esquina hay una iglesia, mi hermano. Estoy hablando de iglesias americanas también. En cada esquina hay iglesias. Y eso ejerce una influencia de Dios sobre el lugar en que vivimos. Pero si dejáramos que la maldad llegara y que lo único que hubiera fueran antros de vicio, en cada esquina un antro de vicio, cambiaría la potestad. Ya no sería Dios controlando ese lugar, sino serían aquellos espíritus que el hombre les da autoridad. Por eso yo quiero cosas buenas en mi vida, pero es el hombre el que le da la autoridad a las potestades espirituales. Y la potestad más grande espiritual se llama Cristo Jesús. Y tú y yo tenemos el privilegio de entregarnos a Él y de decirle: sé tú, Señor, sobre mi vida. Yo termino con eso, Romanos 10. Porque Romanos 10 dice que hay que confesar a Jesús como Señor y Salvador. Y si alguien no ha confesado a Jesús como Señor y Salvador, hoy es un buen día para hacerlo, para decirle: Señor, te confieso, que seas tú ese poder, esa autoridad sobre mi vida. Dice Romanos capítulo 10, versículo 8, dice: ¿qué dice cerca de ti? Está la palabra en tu boca y en tu corazón. Es decir, la palabra de fe que predicamos. Y entonces dice que si confesares con tu boca a Jesús por Señor. Esa palabra Señor en el griego es la palabra kurios. Y la palabra kurios quiere decir supremo en autoridad. Diga conmigo: supremo en autoridad. Que si confesares a Jesús como suprema autoridad sobre tu vida, suprema autoridad, que si confesares a Jesús como esa suprema autoridad y crees en tu corazón que Dios le resucitó entre los muertos, serás salvo. ¿Qué influencia quieres sobre tu vida? Porque hay influencias malignas. Algunos dicen: en esta casa espantan, dice. Sí, hay una influencia maligna y es real. Hay casas que les llaman casas embrujadas. Dicen: no, aquí la escoba se pone a barrer sola sin que nadie la agarre, dice. Y alguien dirá: pues llévenla a mi casa, yo ya me cansé de barrer en mi casa. Pero hay lugares donde se manifiestan cosas malas por la influencia espiritual que hay en ese lugar. Y se manifiestan en las personas también. Por eso algunos dicen: bueno, desde que llegamos a vivir a esta casa, nos pasamos peleando. Sí, hay una influencia espiritual en ese lugar. Hay que orar por esa casa. Hay que reprender. Hay que bendecir esa casa. Hay que reclamarla para Cristo Jesús. Hay que reclamarla que somos hijos de Dios y en ese lugar hay paz y en ese lugar hay bendición. Porque sí hay influencias espirituales, mi hermano. Sí hay influencias espirituales. Por eso, bendice tu casa. ¿No sabes quién vivió ahí? Tal vez vivió un hijo de Dios. Qué bueno que cuando fuiste a ver la casa porque te la estaban vendiendo, tenían cuadros de versículos bíblicos, estaba la Biblia en la mesa, y cuando te mostraron la casa, había creyentes. Tú dijiste: aquí viven cristianos en esta casa. Los que la están vendiendo son hijos de Dios. Qué bueno, gloria a Dios. Pero también hay lugares donde los que la vendieron se dedicaban a lo malo. Donde dicen: cuando llegamos a esta casa encontramos altares, encontramos cosas raras en el suelo pintadas. Se ve que aquí hacían como cultos medio satánicos. Entonces hay potestades espirituales en ese lugar que están tomando control de ese lugar. Pero tú, como hijo de Dios, no tienes que salir huyendo, sino que tienes que reclamar con la autoridad de Dios que ahora ese lugar es para ti y tú tienes autoridad en el nombre de Jesús y puedes reprender toda obra del diablo y cancelar toda obra del enemigo. Pero quiero decirte que hay influencias espirituales y yo puedo hacer influencia espiritual a Cristo Jesús mi Señor, y que Él gobierne en mi casa, en mi carro,
en mis finanzas? ¿Cómo funciona mal una finanza con influencias del diablo? Porque no rinde para nada. Comes con ese dinero y no te sacias. Dice Ageo que cuando no se honra a Dios, comes y no te sacias. Vayamos ahí, a ese versículo. Ageo, vaya conmigo a Ageo. Le dije que terminaba con Romanos 10, pero vaya conmigo a Ageo. Porque Ageo, yo lo que quiero decirles que hay influencias. Hay influencias espirituales. Y en Ageo, capítulo 1, dice el versículo 3. Vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo diciendo, 1:3 de Ageo, versículo 4. ¿Es acaso tiempo para que vosotros habitéis en vuestras casas artesonadas mientras esta casa está desolada, la casa de Dios? Diga conmigo, la casa de Dios. Por eso qué bueno los que se preocupan por la casa de Dios, que dicen la casa de Dios debe estar bien, debe ser de bendición. Versículo 5. Ahora pues así dice el Señor de los ejércitos, considerad bien vuestros caminos. Mira lo que dice, siembras mucho, pero recoges poco. Comes, pero no hay suficiente para que te sacies. Bebes, pero no hay suficiente para que te embriagues. Vistes, pero nadie se calienta. Y el que recibe salario en bolsa rota. Así es el Señor de los ejércitos. Considerad bien vuestros caminos. Subir al monte, traed madera, reedificar el templo para que me agrade de él y yo sea glorificado. Esa es la manera de bendecir. Haz a Jesús Señor de tu vida y Señor de todo lo que tú posees. De tu carro, de tu casa, de tus finanzas y en tu trabajo. Dile, Señor, ese trabajo me lo diste tú y por eso voy a honrar este trabajo. Porque ese trabajo me lo diste tú y tú lo usas para bendecirme. Y si un día en el trabajo te corrieran, y vas a decir como José, Potifar lo corrió, perdió la bendición. Bueno, tú no la quieres, otro la querrá. Otro querrá esa bendición, porque yo no me gobierno por un trabajo, yo me gobierno por el Dios que le sirvo. A Él es al que honro, a Él es al que bendigo y Él tiene influencia sobre mi vida, sobre mis finanzas y sobre todo lo que soy. Honremos a Dios. Repito, si alguien no le ha entregado su vida a Cristo Jesús, hoy es un día para entregarle nuestra vida a Cristo Jesús, hacer a Jesús Señor de nuestra vida. Pasa el grupo de alabanza, vamos a darle gracias a Dios. Haz a Jesús Señor de tu vida. Que la potestad espiritual que está gobernando tu vida sea Cristo Jesús, porque tú le has entregado los derechos, porque tú lo has hecho Señor de tu vida. Tú lo has hecho Señor de tu vida y le has entregado tu vida. Y le has dicho, Señor, sé la autoridad suprema sobre mi vida. Señor, te bendigo y te doy la gloria y te doy gracias, Padre Celestial. Gracias, Señor, por cada vida y cada corazón, Señor, que te han hecho Señor. Gracias porque nos has permitido entregarte nuestra vida, el vecindario en que vivimos, el trabajo en que nos movemos, Señor. Y te doy gracias porque aún los incrédulos han alcanzado esa bendición donde tú te mueves, donde a ti se te honra y se te da la gloria y el honor. Señor, aquí estamos delante de ti. Señor, te bendecimos, te glorificamos y te damos la gloria. Y gracias, Señor, porque habitas en medio de tu pueblo. Señor, yo te bendigo y te adoro. Señor, yo te bendigo y te alabo. Señor, yo te bendigo y te exalto. Bendigo tu nombre, exalto tu nombre, glorifico tu nombre, Señor, y te doy gracias. ¿Quieres decirle, tú eres Señor de mi vida? Porque hay una potestad que quiere gobernar sobre tu vida. Y si no hacemos a Cristo Jesús Señor de nuestra vida, otras potestades tomarán el lugar. Pero yo declaro en el nombre de Jesús que cada uno de los que estamos aquí hacemos a Jesús Señor de nuestra vida y manifestamos características de Cristo Jesús, características de Él, lo que Él es, lo que Él vino a mostrar del Padre. Señor, te bendecimos en tu presencia. Decláralo. Solo en tu presencia,
seguro estaré. Sí, mi hermano, si Él está sobre ti, si es su influencia, si es el que gobierna sobre tu vida, si le has hecho el rey de tu vida y le has dicho: Señor, estoy para ti, Señor. Sí, mi Señor. Una vez más: en tu presencia, solo en tu presencia, mi Señor, ahí, bajo tu gracia, bajo tu luz, tú gobernando sobre mi vida. En tu presencia, solo en tu presencia, ahí me quedaré delante del Señor. Ahí me quedaré, aunque arrecie la tormenta, pero yo en tu presencia seguro porque tú eres mi refugio, mi ciudad amurallada. Dentro de ti me esconderé, aunque arrecie la tormenta, pero yo en tu presencia seguro estaré, porque tú eres mi refugio, mi ciudad amurallada. Dentro de ti me esconderé, en tu presencia, en tu presencia, solo en tu presencia, seguro estaré. En tu presencia, solo en tu presencia, ahí me quedaré. decláralo. Aunque arrecie la tormenta, pero yo en tu presencia. Haz a Cristo Señor de tu vida. Que Él sea la influencia espiritual que está sobre ti en todo lugar y en todo momento. Hazlo Señor de tu vida, el único Señor de tu vida. Oh Señor, te adoramos, te bendecimos, te exaltamos, te damos la gloria. Oh sí, mi Rey. Aunque arrecie la tormenta, pero yo en tu presencia, bajo tu cuidado, bajo tu luz, ahí estoy seguro. Seguro estaré, porque tú eres mi refugio, mi ciudad amurallada. Sí, mi Rey. Dentro de ti me esconderé, en tu presencia, en tu presencia, en tu presencia. Gracias, Señor, porque tú nos has cubierto, Señor. Tú dijiste de Jerusalén: cuántas veces quise juntarte y cubrirte como la gallina cubre a sus polluelos. Te doy gracias porque tú nos has atraído a ti, nos has cubierto, Señor. Recibimos esa influencia espiritual de Cristo Jesús, el Hijo de Dios,
sobre nosotros y declaramos que Cristo es el Rey y Señor de nuestras vidas. Gracias, Señor. Padre, te bendigo y te doy a ti la gloria y la honra y la alabanza. Seas tú en mi vida, en nuestras vidas, en nuestro corazón. Gracias, Señor. Te amamos y te bendecimos y te glorificamos. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor.